Hola disfrutones. Hola. En este fin de semana nos hemos venido a una de las mayores joyas que tiene nuestro patrimonio, que es Córdoba, en Andalucía. Estamos hablando de que Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 sitios patrimonio de la humanidad. Vamos a hacer un fin de semana romántico en un hotelito boutique súper bonito. Vamos a llevaros a comer a sitios especiales, ya sabéis. Os va a encantar el vídeo. Uno de los puntos fundamentales, el puente viejo o el puente romano. Se construyó ni más ni menos que en el 27 a.C. y por aquí pasaba la vía Augusta, que iba desde Roma hasta Cádiz. Durante 20 siglos este puente fue el único que tenía la ciudad. En el extremo del puente está la Torre de la Calahorra, que era una fortaleza de origen islámico que servía precisamente de protección para este, y justo desde aquí, si miráis hacia el otro lado, hacia donde se entra por la ciudad, tendréis unas vistas súper bonitas de la catedral. Y esta que tengo aquí detrás es la puerta del puente del siglo XVI, renacentista, y una de las 3 que quedan de las puertas históricas. Merece mucho la pena que entréis en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Echarle una hora y media porque es enorme. Se construyó en el 1328 sobre el antiguo Alcázar Omeya y desde entonces ha alojado a diferentes reyes. Los últimos en hospedarse aquí fueron los Reyes Católicos. Después de los Reyes Católicos fue tribunal de la Inquisición aquí en Córdoba. Está rematado por 4 torres espectaculares y en la visita podréis ver también unos patios de estilo mudéjar que son impresionantes, como para estarse aquí haciendo fotos todo el día. Al lado del Alcázar están los baños del Alcázar Califal de Córdoba. Son del siglo X. En esa época se puede decir que había un hamán casi en cada una de las calles de Córdoba, ya que para el mundo islámico la higiene corporal formaba parte de su día a día y de su cultura y constituía además todo un rito social. Córdoba prácticamente ha estado amurallada desde sus inicios. Ya en la época romana aquí había unas murallas que luego los árabes las fortificaron y en el siglo XIV se volvieron a reforzar. Ahora estamos en el lugar que es más imprescindible en Córdoba, que es la Mezquita Catedral, que es uno de los 4 patrimonios de la humanidad que tiene Córdoba. Se empezó a construir en el 785 y su construcción duró 2 años. Esta mezquita de Córdoba fue la tercera más grande del mundo, después de la Meca y la Mezquita Azul de Estambul. Detrás de nosotros tenéis el preciosísimo Patio de los Naranjos, que era el centro de abluciones. Se dice que aquí llegó a haber hasta 80 naranjos. En 1326 se convierte en catedral. Importante, trabajadores y arquitectos mudéjares fueron los que gestionaron ese cambio de mezquita a catedral. Quizá por eso se respetó todo ese pasado árabe y se integró muy bien a la nueva construcción católica. La mayor ruptura, y que os volverá locos cuando entréis por primera vez, es esa gran nave renacentista del siglo XVI, ¡boom!, que hay integrada ahí en medio de la mezquita. La verdad es que es curiosísimo. Nos han encantado las columnas, no hay ni una sola igual que otra. Que sepáis que hay ni más ni menos que 856 y todas son de jaspe, granito y mármol. La Puerta del Perdón, que es la que se sitúa bajo el campanario, es la puerta más monumental y se llama así porque era donde el obispo dispensaba el perdón a aquellos que no habían pagado sus diezmos. Vamos a descansar un poco, os vamos a llevar de cena a un sitio así un poco más modernete y mañana no lo podéis perder porque nos queda otro patrimonio de la humanidad, que es todo el casco histórico con la judería, los patios, la plaza de la Corredera, un montón de cosas.
Estamos en el Hotel Boutique que hemos cogido para pasar este fin de semana en Córdoba. Se llama el Patio del Posadero. Estaréis viendo que tiene un patio espectacular, súper bonito. Y mirad también lo preciosa que es nuestra habitación, que se llama La Azur. Bueno, podréis deducir por qué, pues por el azul que tiene. Esta noche, tal como se avanzaba, toca una cenita de cocina fusión. Mañana iremos a un sitio muy tradicional. Este es Argus, está liderado por Felipe y Charlotte y tuvo el premio de Mejor Restaurante de Cocina Creativa en 2022. Hemos leído que además el restaurante es súper bonito porque se pueden ver restos de la antigua muralla. Como mola que no tienen una carta de vinos como tal, sino que viene Felipe, tú le dices qué tipo de vinos te gustan, incluso qué rango de precios, qué tipo de uva, y él ya coge, se hace su composición del lugar, se ha ido corriendo a la cava y a ver qué nos ofrece. Termes de Bodegas Numantia, es un vino de toro, está espectacular, muy denso, muy toro. Disfrutones, hemos pedido unas gambitas blancas a la plancha, también un carpaccio de alistado, que hemos visto las fotos en Instagram y tiene pintaza, y luego de segundo yo voy a tomar homenaje al atún encebollado, y José una lasaña con boloñesa, pero que tiene un toque curioso, crujiente. Para finalizar este primer día en Córdoba y dar un paseíto después de la cena, que por cierto estaba todo riquísimo, hemos venido hasta la Plaza de Capuchinos, que es donde está el famosísimo Cristo de los Faroles y al que nos han recomendado que vengamos a verle por la noche. Buenos días, disfrutones. Ahora mismo estamos en la Puerta de Sevilla, que da acceso al mítico barrio de San Basilio. ¿Por qué mítico? Porque casi todos los patios que ganan premios en la famosa Semana de los Patios de Mayo de Córdoba son de este barrio. En viajandonuestroaire.com os vamos a dejar un mapita con los principales patios que tenéis que venir a ver, todo muy bien indicadito para que no os perdáis y poneroslo fácil. La fiesta de los patios es en la primera quincena de mayo y es otro de los patrimonios de la humanidad que tiene Córdoba. Ahora mismo, como es fuera de temporada, que no estamos en fiestas, podéis hacer como una ruta establecida en la que podéis ver 6 patios. Hay un par de ellos que son también de libre entrada, porque a lo mejor son tiendas o talleres de artesanía, pero si venís en la fiesta de los patios, pues ahí podréis ver todos y en su máximo esplendor. Una cosa que hemos aprendido es que el concurso no es solo a los patios más bonitos, sino también a los balcones. De hecho, hay un montón de balcones con rosales, con geranios, con hortensias, súper chulo. Si pasáis por el patio número 3, tenéis que comprar estos súper pendientes que tienen los tiestitos, que son preciosos, y así yo, desde luego, me llevo un recuerdo muy bonito de Córdoba. Todos pensamos esa Córdoba árabe, pues no. Córdoba existe mucho antes de los árabes. De hecho, se fundó en el Imperio Romano, concretamente en el siglo II a.C. y fue capital de la provincia bética durante todo el imperio. Una vez fue invadida por los árabes, fue capital del Emirato de Córdoba. En esa época llegó a tener una población de 500.000 habitantes, solamente superada por Constantinopla, y se puede decir que fue capital de la cultura, de la educación y una de las más opulentas de toda Europa. De hecho, era de las pocas ciudades del mundo que ya tenían alcantarillado e iluminación en las calles. Terminar el barrio de San Basilio, en cuanto lleguéis a la muralla, encontraréis las caballerizas reales, hoy llamadas Córdoba Ecuestre. La cultura ecuestre en Córdoba es muy antigua, porque ya en la época árabe había aquí unas antiguas caballerizas en las que se dice que había hasta 2.000 caballos. Hoy en día en Córdoba Ecuestre lo que podéis ver es un espectáculo todas las tardes en los que se combina el arte del caballo y del flamenco. Estamos de lleno en el barrio judío de Córdoba, es una preciosidad y recordamos que también es patrimonio de la humanidad. Aquí detrás de nosotros está la capilla de San Bartolomé y vosotros diréis, ¿una capilla de un santo católico dentro del barrio judío? Sí,
porque en 1391 hubo unas revueltas antijudías en este barrio y bueno, pues una forma de echarles fue creando estas capillas o estas pequeñas iglesias dentro de su propio barrio. Y justo al ladito tenemos el zoco, lo que era el mercado, ponían todos sus puestecitos. ¿Y dónde vamos a entrar ahora mismo? Como veis, el zoco se encuentra en una casa del siglo XVI, por supuesto con su patio súper bonito, y alrededor lo que podéis encontrar es diferentes tiendas de artesanía. Ahora estamos en la sinagoga de Córdoba, que es del siglo XIV, es la única que se conserva en toda Andalucía y una de las 3 que quedan en España. Las otras 2 las podéis encontrar en Toledo. Se piensa que esta sinagoga pudo ser mucho más espectacular y con una decoración mucho más lujosa, pero es cierto que se vio afectada por las restricciones cristianas que la restringieron en cuanto a altura y en cuanto a decoración. Aún así, merece la pena venir, es súper bonito. Último punto del barrio judío que os vamos a enseñar, la casa de Sefarad. Es una antigua casa judía del siglo XIV. Mirad cómo era en esa época Córdoba. Los puntos más emblemáticos son perfectamente identificables en este mapa. El puente, que os hemos dicho que era el único que había para acceder a la ciudad. En toda esta parte es donde tendríamos el barrio judío, que es donde nos encontramos ahora mismo. Aquí estaría el Alcázar, aquí tendríamos la mezquita y, como veis, todo estaba rodeado de murallas. Disfrutadores, vamos a comer en Bodegas Campos, uno de los sitios más tradicionales y más auténticos que hay en Córdoba. Así que nada, esto ya sabéis, paraíso del rabo de toro, del salmorejo, de todas las recetas tradicionales. Una siestecita muy buena nos hemos echado y seguimos paseando, seguimos visitando Córdoba. Vamos hacia la zona norte, que es la que nos queda por ver, donde hay un par de plazas muy importantes y el Palacio de Viana. Y en la zona norte también está el Templo Romano de Córdoba. Hoy en día solamente se conservan las columnas, es del 54 a.C., nada menos. Y solamente al ver la altura que tienen y por la importancia que tenía Córdoba en esos momentos, se piensa que sería uno de los templos más bellos del imperio. Estamos ahora en la Plaza de la Corredera. Está lleno de bares, de terrazas, de restaurantes. Hay un ambientazo siempre increíble. Es una plaza cuadrangular, curiosamente es la única de esas características en toda Andalucía. Está toda porticada y puede recordar en parte a la Plaza Mayor de Madrid, y aquí antiguamente lo que se hacían era corridas de toros. Nos despedimos de vosotros después de haber tomado este súper desayuno en el patio del Posadero, que os recomendamos que os tenéis que dar el lujito de tomarlo porque es una maravilla. Nos ha faltado por ver uno de los patrimonios de la humanidad que tiene Córdoba, que es Medina Zahara. Pero es que en un fin de semana no se puede hacer todo si quieres ver Córdoba como hay que verla. Así que volveremos expresamente para verlo y para enseñároslo. Hemos hecho cientos de fotos increíbles de los patios, de las callejuelas, de la gastronomía. Las vamos a subir todas en nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Si no nos seguís, hacedlo ahora mismo. Si os ha gustado este vídeo, que sepáis que cada 2 semanas subimos uno. Os suscribís aquí abajo dándole a la campanita y así os avisamos de una forma muy friendly. Os mandamos un mail y os decimos, oye, que hemos subido vídeo nuevo de tal sitio, que os van a gustar, ¿vale? Y nada más, nos despedimos de vosotros hasta la siguiente escapada de Viajando Nuestro Aire. ¡Adiós! ¡Adiós!